que piensan. Muy bien, conversábamos, Claudio, ¿te acuerdas a propósito de esta querella que va a presentar el Instituto de Derechos Humanos contra los altos mandos de las instituciones policiales por las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social y acerca de a propósito del juicio que se inició por las graves lesiones contra la actual senadora Fabiola Campillay. También hemos comentado durante estos días lo que está pasando con el proyecto de ley de indulto para los presos de la revuelta. En fin, este es un tema que está aquí presente, que todavía no está resuelto. Para hablar sobre esto, vamos a conversar con la abogada representante de la organización Londres 38, Karina Fernández, justamente que nos va a explicar un poco en qué están estas investigaciones. Abogada, muy buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Y Karina, ¿en qué situación se encuentran hoy día, por ejemplo, las querellas por violaciones a los derechos humanos? ¿Cuántas son las querellas que hay? ¿Cuántas son las víctimas? ¿Y qué es lo que ha resuelto la justicia hasta ahora respecto a estas querellas? Muchas gracias. Bueno, hay que distinguir un poco lo que significan las denuncias que surgieron en el contexto del estallido social. Lo que el Ministerio Público informó el año pasado, no sé si ustedes recuerdan que hubo una serie de denuncias respecto de un cierre excesivo y pronto y contrario obviamente a las obligaciones internacionales de decisiones de no perseverar en cierto momento que alcanzó un porcentaje como un 40%. Esto contrasta absolutamente con el 5% que ha alcanzado de decisiones de no perseverar que alcanzaron las denuncias en contra de lo que conocemos como las personas privadas de libertad en contexto del estallido. Ese era digamos, el contraste. Eh, entonces eso llevó al Ministerio Público a reestudiar todas las causas y el número que el Ministerio Público informó es de 10.700 denuncias en el contexto del estallido. Eso fue lo que impactó en el sistema penal el actuar de carabineros mayoritariamente por delitos que conocemos como crímenes de Estado, que son delitos cometidos por agentes estatales, entonces, en contra de personas. A diferencia de los otros casos, que como yo he mencionado varias veces, en los casos digamos, de personas privadas de libertad, muchos delitos eran contra los bienes, ¿cierto? Cuando hablamos de saqueo y desórdenes, en cambio, esto contrastaba con los 10.700 casos de delitos contra las personas perpetrados por funcionarios estatales. De ese porcentaje, aún un porcentaje muy amplio, yo creo que hemos tenido ocho sentencias. Ocho sentencias han sido las que se han dictado a nivel nacional, algunas de ellas en procedimientos abreviados, que también es en cierta forma como cuestionable, pero lo que yo denuncié hace pocas semanas, hace 2 semanas, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, es que efectivamente tenemos muchos problemas, sobre todo a nivel de investigaciones policiales. Hemos visto un desmantelamiento de la PDI, sobre todo de la Brigada de Derechos Humanos que está a cargo de estos casos, que impiden absolutamente el avance de esta investigación. En el caso de Alex Núñez tenemos diligencias desde septiembre del año pasado que no se han hecho. Lo mismo en el caso de Paloma, que es una periodista agredida en Plaza Italia, tenemos diligencias desde mayo del año pasado que la PDI no ha realizado. Lo que alega la PDI es que ellos en realidad tienen el mismo número de personal, entonces no hay un desmantelamiento, pero nosotros decimos, bueno, si se incrementó en 10.000 el número de casos y el número sigue siendo el mismo y han existido cambios y renovaciones en los funcionarios pasándome en expertos, entonces efectivamente tenemos graves obstáculos a las investigaciones en los casos de perpetrados por agentes estatales. Eso Ujú. respecto de lo que conocemos como las querellas de la calle, que son distintos a lo que se conoce como las querellas contra el mando y las querellas de delitos de lesa humanidad. Ujú. Respecto de estas últimas querellas, abogada, bueno, conocimos esta información que realmente llamó mucho la atención respecto de estos correos, estos emails del Ministerio del Interior, de los ministros que fueron parte de la administración de Sebastián Piñera a partir del 18 de octubre de 2019, a partir de esta solicitud, ¿no?, que hace la fiscal Jimena Chong de que no se borraran y que finalmente ahí se entera, ¿no?, que existe este decreto que establece que se borren estos correos 30 días después de que el ministro o ministra deje su cargo. Primero quería preguntar, ¿esto
es un decreto dentro de la administración del Estado. ¿Era público? Porque llama la atención de que la fiscal Jimena Chong, por ejemplo, no estuviese al tanto de esto y haber hecho esta solicitud antes. ¿Y qué opinión le merece finalmente esta situación? Porque que realmente es muy llamativa. Un poco como, y me gustaría como aclarar, como la opinión pública, que las querellas contra el mando son las que nosotros llamamos las querellas poderosas, que lo que buscan es ir hacia el mando de carabineros y que tienen su eje como un punto de inicio de perpetración en calle Centeno, en el alto mando de carabineros, y cómo era posible que en el contexto de los patrones de criminales que observamos a nivel nacional, que en el caso de las querellas que presentamos nosotros suman 2000, antecedentes, digamos, de casos, cómo es posible que el alto mando, y incluido el alto mando civil, que es la jerarquía de carabineros, no pudieran hacer nada para impedirlo, ¿cierto? O intentaran siquiera impedirlo. Entonces creo que es importante igual el rol de los querellantes, sin desestimar el rol de la fiscal Jimena Chong, evidentemente. Creo que es importante que la narrativa histórica de lo que ha sucedido en Chile levantemos cuál es la figura también de quienes generan este tipo de investigación, que en este caso fuimos los querellantes. Entonces, en el curso de esa investigación, como les estoy comentando, el cruce de información, los antecedentes que existían, las comunicaciones de CENCO, es crucial para que veamos qué antecedentes se manejaban. Acá otro dato importante es que en el caso de Alex Lemon, la Comisión Interamericana obligó a Chile a que Carabineros tiene que informar periódicamente al Ministerio del Interior sobre los antecedentes de sus desplazamientos y movimientos represivos. Por eso es que era tan importante y que nosotros teníamos por lo menos el precedente de que Carabineros tenía que informar al Ministerio del Interior. Y cuando se va entonces a la búsqueda de esos antecedentes, es que el Ministerio del Interior actual nos informa de esta decisión. Nosotros no nos consta que sea un decreto, es lo que tenemos que investigar ahora, porque en la medida de que sea un decreto que obliga a la eliminación, porque ustedes, bueno, como personas periodistas y además comunicadoras sabrán la gravedad de que existan resoluciones que ordenen la destrucción de archivos estatales. O sea, eso de hecho es un caso que yo tengo ahora ante la Corte Interamericana contra Bolivia de destrucción de archivos, y que justamente bueno, hay dos antecedentes. En general, los peritos en esta materia dicen de archivos digitales que cuando alguien afirma que un archivo se destruyó, es mentira. Esa es como la gran premisa en materia de destrucción de archivos. Entonces, primero tenemos que ver por orden de quién fue. Evidentemente, esto no era conocido en relación a tu pregunta. Tenemos o sea, digamos, en el contexto de estas investigaciones que lo hemos descubierto, tenemos que ver quién ordenó y efectivamente ver además dónde está esa investigación, tenemos que pedir diligencia para ubicar esa información. Y en tercer lugar, es muy probable que nosotros ampliemos la querella a obstrucción de investigación, que es lo que hemos hecho en otras querellas similares. Hay casos como el de la María Paz Grandear, que es el caso índice, el primer caso que tenemos de daño paraocular el 10 de octubre, que hay 8 generales de carabineros nos dijeron que el 18 de octubre no había carabineros en la calle. Eso fue lo que le informaron a la fiscal Jimena Chong en esa investigación. Entonces, las obstrucciones que hemos tenido, al margen de las dificultades que les comentaba anteriormente respecto de las investigaciones, también ha existido una obstrucción desde el alto mando, desde aquí estamos viendo además la autoridad civil que ordenó entonces esta destrucción de archivos. Karina, justamente a propósito de correos, acaba también de salir, ¿no es cierto?, una sanción contra el Ministerio de Salud, por ejemplo, por no haber entregado los correos de los ministros y de los subsecretarios durante el periodo de la pandemia. Tenían plazo para entregarlo y desde el Ministerio de Salud, la verdad es que la respuesta hasta ahora no es que hayan destruido los correos y que haya ninguna instrucción de destruir correos después de 30 días. Por lo tanto, la explicación del Ministerio del Interior llama profundamente la atención, porque tendrían que dar la explicación pública de quién, cómo y por qué se destruyeron esos correos. Y segundo, y vengo a propósito de lo que menciona, digo destruyeron entre comillas, porque nosotros sabemos que todos esos correos son absolutamente recuperables. Hemos visto que se ha recuperado información de celulares destruidos, hemos visto que se ha recuperado la comunicación, ¿no es cierto?, muchísimo más antigua y con mucho más deterioro. Por lo tanto, acá es posible recuperar todos esos correos. Bueno, nosotros estamos haciendo ahora como consultas a personas expertas en la materia y yo creo que sí es posible, pero digamos, además de que es posible, porque es un tema de información, el tema es como qué derechos se están violando
cuando se dictan este tipo de, ya sea instrucciones, decretos, porque ahí vamos a tener que investigar quién dio la instrucción, porque una cosa es que se haya eliminado la norma que prohibía, que obligaba su custodia durante 6 años, que esa es como una disposición administrativa. El tema es que eso no autoriza la destrucción. Entonces, ¿quién autorizó una destrucción? Es algo que tenemos que investigar y también analizarlo desde el punto de vista penal, pero desde el punto de vista convencional de derechos fundamentales, una agresión de esa magnitud hacia derechos fundamentales como el acceso a la información, que tiene que ver con la libertad de expresión y en este caso con la obstrucción de investigaciones de orden penal, claramente requiere de una investigación específica y exhaustiva en ese sentido. También yo creo que Contraloría debería emitir un informe y el Consejo de la Transparencia. O sea, aquí es donde un Estado debe mostrarse frente a delitos de esta magnitud en su integridad, o sea, mostrar cómo Contraloría, Consejo de Transparencia, Ministerio Público y tribunales van a adoptar medidas respecto de de la magnitud de este tipo de respuestas, porque finalmente es la prensa, somos los querellantes y, bueno, en este caso también el Ministerio Público quienes han salido como a esta denuncia, pero aquí es donde cuando enfrentamos delitos de esta magnitud o acciones de esta magnitud, es que el Estado tiene que dar una respuesta uniforme a la luz de lo que conocemos como las obligaciones en materia de derechos humanos. Eh, y aquí también hay aspectos de debida diligencia. O sea, aquí estamos hablando de destrucción de archivos estatales, pero además de un ministro del Interior que renunció a su cargo por haber sido como sometido a una acción eh, de persecución a través del Congreso Nacional en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Fue Entonces, acusado constitucionalmente el ministro claro, Chávez. entonces en ese contexto que se hubiera eliminado 30 días después su archivo, sus correos, claramente que es bastante delicado y también estos nexos del Ministerio del Interior con carabineros, digamos, las personas que hacen de punto de autoridad central en estas materias para estas comunicaciones también nos parece indispensable poder contar con esa información. Yo como que quisiera solo para que no se me quieran tintero, algo que a lo mejor no ha salido tampoco muy presente hoy día en los medios de comunicación. Yo les comentaba que yo denuncié en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, de la Cámara de Diputados, los obstáculos que tenemos en las investigaciones, pero de verdad quisiera enfatizar que eso fue dramático. O sea, hoy día en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados no podemos plantear casi ninguna cosa. Estuve 3 semanas para poder hablar 10 minutos y hacer esta denuncia que estoy haciendo hoy día ante usted. ¿Por qué? Porque de verdad está siendo imposible plantear temas. Existe un bloqueo de comunicación, de denuncia en esa comisión hoy día gracias a los integrantes de la derecha que la conforman y que tienen una censura que se va a discutir hoy día, entiendo, contra la presidenta Lorena Pizarro, y creo que estos son temas muy importantes también que destacar porque a nosotros, hoy día como defensores de derechos humanos, se nos hace imposible participar de ese espacio realizando denuncias como esta. Lo que estamos denunciando respecto de la destrucción de archivos estatales, hoy día deberíamos estarlo denunciando en ese espacio y es imposible hoy día participar de ese espacio como de una manera de fácil acceso. Sí, la situación al interior de la comisión la hemos visto acá también en la radio, es bastante crítica. Bueno, ahí está el diputado Johannes Kaiser del Partido Republicano, también está Gloria Navillán, que han tenido una actitud bastante obstruccionista, ¿no?, respecto al trabajo de la misma. Abogada, volviendo al tema de los correos, para que le quede bien claro la importancia de lo que estamos hablando a nuestros auditores y auditoras, usted algo mencionaba en una de las respuestas anteriores, pero ¿qué podríamos encontrar en esos correos y de qué forma podrían ayudar a las investigaciones que se están llevando a cabo actualmente? Lo central para nosotros en materia de los delitos que estamos persiguiendo, que tiene que ver con el 150D, que es el que sabiendo que se está ejerciendo ciertos apremios ilegítimos, no hace nada para evitarlo. El justamente saber qué información manejaba el Ministerio del Interior respecto de los operativos represivos que se estaban realizando en los territorios. Acá hay un eje central que tiene que ver también con la utilización de armamento no letal.
o sea, de armas menos letales, perdón, de armas menos letales, porque no era usual que Carabineros utilizara, por ejemplo, ese tipo de armamento. Entonces, ¿por qué? Y lo que han dicho Carabineros generales en la causa de delito de lesa humanidad, justamente es que ellos utilizaban este armamento el 11 de septiembre y el 29 de marzo. Entonces, ¿por qué el 18 de octubre sale Carabineros utilizando ese armamento? ¿Por qué esa madrugada se sacan ese material? ¿Y desde cuándo tanto el alto mando como en la moneda se conocía esa información? Es crucial para determinar las responsabilidades, lo que conocemos como cadena de mando y como entonces este artículo que yo les comentaba que tiene que ver el que ve este tipo de delitos y no hace nada para evitarlos. Porque vemos patrones, o sea, nosotros observamos patrones y esos patrones tienen que tener como patrones criminales cierta como conocimiento. O sea, lo que hablamos nosotros, si nosotros sabíamos que Carabineros estaba el 18 de octubre en la calle, ¿cómo es posible que los generales informen que no había personal dispuesto en los territorios ese día? Entonces, ese tipo de cosas nosotros necesitamos aclararlas manejando qué información manejaba el Ministerio del Interior. Efectivamente, es muy importante, ¿no es cierto?, quién dio las instrucciones, se le informó al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior ordenó que se hiciera de esa manera. En fin, todo eso me imagino que tendrá que encontrarse y recuperarse esos correos. Abogada Karina Fernández, representante de Londres 38, ¿no es cierto?, organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Así que será, Muchas gracias a usted. y esperemos que mejoren un poco las cosas. Muchas gracias por conversar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, abogada. Juanita, son las 8 de la mañana con 1 minuto. Vamos a hacer una pausa, pero siga en nuestra sintonía. Vamos a continuar nosotros, por cierto. No va a estar nuestro director Patricio López, pero sí, Radio Análisis continúa, así que nos separamos por tan solo unos segundos. Así es.